Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a ver la estructura de liquidación del impuesto. Esta sería aproximadamente y en términos generales la forma en la que vamos a pasar del resultado contable, primer dato que vamos a tener en el ejercicio y del que partiremos, hasta llegar a la deuda tributaria, es decir, qué cantidad hay que pagar en concepto de impuesto sobre sociedades o qué cantidad sale a devolver. Para ello, comenzaremos por este dato que siempre tendremos en los ejercicios y a partir de ahí calcularemos los ajustes positivos, que son las diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad que generen un aumento del resultado contable, y los ajustes negativos, que son aquellas diferencias que generan una disminución del resultado contable. Veremos luego más ejemplos. Esto nos permite llegar a una base imponible previa. De esta base restaremos las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Este también será un dato que nos dará cada caso. Las bases imponibles negativas son aquellas pérdidas, aquellas bases imponibles que dieron negativas en ejercicios anteriores y que la empresa tiene el derecho de compensarlas con bases imponibles positivas en los ejercicios siguientes. Al realizar esta resta, llegaremos finalmente a la base imponible del impuesto. Esta base imponible será la que multiplicaremos por el tipo aplicable. Esta multiplicación nos permitirá llegar a la cuota íntegra de la que restaremos las deducciones que tengamos, que normalmente serán deducción por doble imposición y deducción por algún tipo de inversiones. Y finalmente restaremos aquellos pagos a cuenta que se hayan realizado, bien los que haya hecho la propia entidad en forma de pagos fraccionados, bien los que le hayan hecho terceros, las retenciones, al pagarle ciertas rentas sujetas a retención. Estos dos últimos conceptos son los que permitirán que en algunas ocasiones la deuda tributaria sea negativa, es decir, se haya abonado durante el ejercicio más cantidad del impuesto que tocaba pagar, por lo que dará a devolver. Esta, por tanto, es el esquema o la estructura general del impuesto. Este esquema es el que vamos a utilizar al hacer todos los ejercicios. Siempre partiremos, como hemos dicho, del resultado contable, que lo colocaremos en la parte de arriba de la columna de nuestra liquidación, e iremos analizando los datos del problema, comenzando por los conceptos que tengamos, sean gastos, sean ingresos, sean cualquier concepto que tenga repercusión en PIG. Obviamente, aquellos conceptos que no tengan repercusión en PIG no serán objeto de nuestro análisis. ¿Qué haremos en esta columna? En la columna de la cuenta de pérdidas y ganancias colocaremos los datos que, digamos, el importe que figure para cada uno de esos conceptos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si son gastos, irán en negativo, y si son ingresos, los pondremos en positivo. Es decir, pondremos el signo con el cual hayan entrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos suman y los gastos restan. Y en la siguiente columna, en la columna del impuesto sobre sociedades, veremos cómo trata el impuesto a cada uno de estos conceptos. Si los trata igual, no tendremos ningún ajuste. Si los trata de forma diferente, aquí nos saldrá un ajuste. Veremos ahora los casos. Una vez que hemos llegado a la base imponible previa, como consecuencia de haber sumado todo esto que tenemos aquí, aplicaremos reducciones. Básicamente vamos a ver de dos tipos. Las reducciones por capitalización, que de momento no las vemos, pero ya las apuntamos, y las reducciones por nivelación. Y finalmente las bases imponibles negativas, que ya las apuntábamos antes. Esto nos permite llegar a la base imponible. Este es el dato más importante, puesto que es el que nos permitirá aplicar el tipo impositivo y llegar a la cuota íntegra. Después de la cuota íntegra, como avanzábamos, tenemos las deducciones y los pagos a cuenta. Aquí tenemos un caso. Partimos de que la entidad Z tiene el resultado contable que tenemos aquí y tenemos una serie de conceptos o elementos que inciden en su cuenta de pérdidas y ganancias y que nos dicen que hay un gasto de 59
que no es fiscalmente deducible. Unos ingresos de 170.000 que fiscalmente están exentos, es decir, no existen efectos fiscales. Unas amortizaciones por 70 que fiscalmente solo se consideran 58.000. La entidad además nos dice que tiene una reducción en concepto de reserva de capitalización. De momento no sabemos de dónde sale, pero ya el caso va describiendo el tratamiento que le tenemos que dar. Y tenemos las bases imponibles negativas que, aunque tampoco las hemos visto en este momento, sí sabemos que son créditos fiscales de años anteriores. Además tenemos unas deducciones y unas retenciones practicadas por terceros y unos pagos fraccionados realizados por la entidad. ¿Cuál será la estructura o la forma de liquidar este caso? Pues comenzamos siempre colocando arriba el resultado contable. Nos decían que estos gastos de 59.000 no existen a efectos fiscales. Como no existen, son cero y han ido restando en P&G. ¿Qué habrá que hacer al resultado contable para anular su efecto? Sumarlos. Estos ingresos de 170.000 no existen a efectos fiscales. Dado que los hemos sumado para llegar al resultado contable y que fiscalmente no existen, ¿qué habrá que hacer al resultado contable para anular ese efecto de estos ingresos que sumamos? Pues restarlos. Y finalmente con las amortizaciones nos quitamos 70.000 y fiscalmente son solo 58.000. ¿Qué deberemos hacer? Pues dado que el gasto es menor, es decir, que hay que meter menos gasto en la base imponible, lo que haremos es sumar el exceso de gasto que contablemente nos hemos dado. Esto nos permite llegar a la base imponible previa y aplicando las reducciones que el dato nos da, que el ejercicio nos da como dato y las bases imponibles negativas, llegamos a la base imponible que nos interesa. Le aplicamos el tipo impositivo, que será en este caso del 25%, que es el tipo impositivo general, y por fin a la cuota íntegra. De esta cuota quitamos las dos deducciones, que suelen ser o para evitar la doble imposición o beneficios fiscales, y los pagos a cuenta realizados, o bien por parte de la propia entidad o bien por parte de terceros. En este caso nos da a ingresar 27.850. Muchas gracias.